Hola, gracias por estar aquí. Nos piden derivar esta función. ¿Cómo se deriva esa clase de funciones? Primero, reescribámosla. Colocámosla, su equivalencia aquí sería f de x es igual a tener a esto, que es el denominador, colocándolo como una sola expresión, o sea, pasarlo al numerador. ¿Ok? Esto pasaría a multiplicar con este 1. Por lo tanto nos quedaría el mismo 4 menos x, pero esta parte elevada a la menos 1. Nos quedaría así. 4 menos x a la menos 1. ¿Cierto? Ahora, si lo derivamos, sería la derivada de la función f de x es lo mismo a tener a ese exponente a la menos 1 pasa a multiplicar esta parte de la función. Entonces nos quedaría 4 menos x, que está a la menos 1, y le restamos la unidad. ¿Sí? Por lo tanto, esa expresión nos quedaría como menos 4 menos x a la menos 2. Para colocar solamente el exponente como positivo, si lo dejamos hasta ahí está bien, pero otra forma de presentársela al profesor quedaría así: esa función de x derivada es lo mismo tener a menos 1 en el numerador, ¿sí?, por o entre 4 menos x elevada a la 2, pero ahora positivo. Entonces esta es la derivada de la función que nos pidieron inicialmente. En la siguiente función, ahora nos piden derivar esta función. ¿Cómo se hace esa derivada? Primero vamos a reescribirla, que nos quede más visible el exponente al que le vamos a restar la unidad en el proceso de la derivación, ¿cierto? Entonces tenemos que una raíz cúbica de una expresión es lo mismo a tener a esa expresión elevada al exponente en el que se encuentra, que en este caso es 1, sobre el índice de la raíz. Eso es lo que vamos a hacer aquí, a reescribirla. Entonces nos quedaría que esa función, mire que no la estoy derivando, simplemente le estoy cambiando la forma, es igual a tener a 6 más 3x a la 3 elevado ahora a la 1/3. A ese 1/3 ya sabemos a qué le vamos a restar la unidad. A 1/3 le vamos a restar la unidad. Vamos a hacerlo aquí de una vez. Ese 1/3 es igual a tener a 1 sobre 3 menos 1 es igual a tener aquí 3 en el denominador. ¿Por qué? Porque 3 por 1, ¿cuál 1? Este que está aquí debajo de este, es 3. Multiplicamos en diagonal, nos quedaría 1, 1 por 1, 1. El signo, ¿cuál es? Negativo. Negativo. Y 3 por 1 es igual a 3. ¿Cuál es el resultado de eso? Menos 2/3. ¿Cierto? 1 menos 3 es igual a menos 2 sobre 3. 2/3. Menos 2/3. Este menos tercio, ¿dónde va? Al momento de restarle la unidad a 1/3, que es el exponente de esta expresión. Ahora sí vamos a derivarla. Tenemos que la derivada de esta función es igual a tener a ese 1/3 que está allá en exponente, pasamos a multiplicar aquí, ¿cierto? Y pasa a multiplicar a 6 más 3x a la 3, que estaba 1/3 menos 1, pero 1/3 menos 1 igual a menos 2/3 ahora, ¿sí? Pero falta la derivada de lo que se encuentra adentro. La derivada de una constante es en cualquier número, ¿sí?, es 0. Entonces después nos queda el signo positivo, o sea que lo que nos queda aquí es positivo. Ahora, la derivada de esta parte es igual a tener a 3 por 3, que es 9. Y a ese 3 que está ahí dentro le restamos la unidad. 3 menos 1, 2. Nos quedaría
entonces 9x a la 2. ¿Sí? Organicemos esto. ¿Cómo se organiza? Esto está en el numerador, queda arriba. El 3 queda debajo. Y esta expresión que está elevada a un exponente negativo, la pasamos a el denominador. Entonces nos quedaría. ¿Por qué lo pasamos al denominador? Mire, si usted tiene esta expresión, a la menos 2 tercios, vamos a colocarlo igual, menos 2 tercios, es igual a tener a 1 sobre a la 2 tercios. ¿Sí? Y eso a su vez es igual a tener a ese mismo 1 sobre esa a que tiene exponente 2. Ese numerador sería el exponente de este número, ¿sí? Y el denominador sería el índice de esa raíz, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno está estudiando con un libro y resuelve el ejercicio y va a ver la respuesta en ese libro, muchas veces esa respuesta aparece así, no aparece así, o no aparece así, aparece así. Entonces uno dice, mierda, lo hice mal. Y no lo hiciste mal, sino que le presentaron otra forma de cómo se puede entregar ese ejercicio. Entonces sigamos aplicando esto, lo vamos a hacer aquí. Nos quedaría que la derivada de esa función es igual a tener a ese 3 que está aquí en el denominador, 3. Esta parte la pasamos hacia abajo, ¿sí? Nos quedaría entonces 6 más 3x a la 3 con exponente positivo, ¿sí? Y este que está aquí nos queda aquí en esta parte, positivo, no hay negativo por ningún lado. 9x a la 2. Bueno, aquí tenemos que en la tabla del 3 estos son comunes, por lo tanto son divisibles. En la tabla del 3 aparece el 3, 3 por 3 es 9, entonces eliminamos un 3 con este 3 y aquí nos quedaría 3, ¿cierto? Y aquí nos quedaría 1. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer aquí? Cambiarle la forma a lo que se encuentra aquí dentro de este paréntesis para presentarlo de esta forma. Entonces, esa derivada va tomando esta forma. Nos quedaría 3x a la 2, ¿sí? Aquí el 3 desaparece, queda el 1 y queda esta expresión, y esta expresión es lo mismo a presentarla así. Aquí índice 3, ¿sí? Lo que se encuentra adentro está elevado a la 2, entonces lo colocamos en un paréntesis. Sería 6 más 3x a la 3 y esto elevado a la 2. ¿Ok? Y ok. Y esta es la forma como se presenta la derivada de esta función. Y en el último ejercicio, que es este, nos piden encontrar la derivada de esa función. ¿Cómo se hace? Pues comparado con las otras tiene mucho menos complejidad, es mucho más fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Esto, simplemente la derivada de esa función es igual, en esta parte es 4 por 6, que es 24, 6 por 4, 24, por x a la 3, menos 3 por 3, 9, ese menos está presente aquí en la expresión, en esa función, 9, y ese x a la 3 se le resta 1, y nos quedaría entonces como 2, más 8
por la derivada de esa variable. Esa variable, como está elevado a la 1, 1 menos 1 es igual a 0, y todo eso elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, es como si tuviéramos 8 por 1, queda 8. Y ese más 5 se convierte en 0. Sencillamente, esta es la respuesta de la derivada de esta función. Si esta clase de contenido te parece de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete.